cómo se ha enriquecido el interior en un material polimérico que escurre. Al cabo de una semana de hacer Stanley Miller el experimento, tomó una muestra, hizo una cromatografía de papel, la misma que utilizan ustedes con servilletas y un poco de clorofila cuando toman una hoja de lechuga o de espinaca, la disuelven en alcohol, ponen la gotita y ven cómo se separan los pigmentos. Stanley Miller hizo una cromatografía de papel, agregó un reactivo para los aminoácidos y aquí ven ustedes los aminoácidos formados en una semana. Se emocionó mucho, fue a ver a Urey y Urey le dijo, este es un resultado espléndido, vamos a publicarlo como un artículo científico, prepárate el texto y lo enviamos a la revista Science. Entonces Stanley Miller hizo lo que cualquier estudiante de doctorado hace, escribió el texto, se puso el primero como autor, luego puso a Harold Urey, le llevó el manuscrito a Urey, Urey lo primero que hizo fue borrar su propio nombre y decirle, Stanley, el que hizo el experimento fuiste tú, el que trabajó en el experimento fuiste tú, el que tiene derecho a recibir el reconocimiento científico eres tú. Se dan cuenta de los estándares morales tan elevados de un hombre tan extraordinario como Harold Urey. El artículo se publica y causa una sensación absolutamente apabullante. Miren, estos recortes de periódico los guardó la mamá de Stanley Miller, porque las mamás son los mismos en Ecuador, en México o en Estados Unidos, guardó los recortes y Stanley Miller después me dejó fotocopiarlos. Y se dan ustedes cuenta la enorme cantidad de notas que aparecieron no solo en revistas científicas sino en la prensa en general describiendo el experimento de Miller y dándose cuenta que significaba un cambio brutal en nuestra manera de ver el origen de la vida. Y entonces Stanley Miller, que siempre fue muy tímido, and I really have to say this in English so you can follow it completely, Stanley Miller, who was always very shy, very unassuming, when he realized that he was all of a sudden in the middle of this stage with everybody looking at him, he realized that perhaps his career was not in science. He was too shy for a scientist. So he then decided he might as well be a painter. And he actually took painting lessons with one of his cousins, and he was able to produce this landscape. And believe me that the reproduction is much better than the original. So he took the painting to his cousin, showed it to her, and she said, Stanley, I think you better go back to chemistry. De manera que él, una vez que había hecho la pintura, porque le dio miedo pensar que a lo mejor no iba a ser un buen científico, qué tal si mejor un pintor, hace esta pintura, se la da, toma clases con su prima, la prima lo ve y le dice, Stanley, mejor dedícate a la química. Y Stanley se dedicó a la química. Pero ya había hecho algo que es absolutamente excepcional. En 1953 es el año en el que Stanley Miller publica, se dan ustedes cuenta, el reporte de